El polvo se arremolinaba con un júbilo malicioso, reflejando la diversión retorcida en los ojos de la multitud. Cubría el vestido desgastado de Hilara, se aferraba a su rostro surcado por las lágrimas, un sudario arenoso para su vergüenza pública. En una plataforma improvisada, normalmente reservada para ganado o propiedades embargadas, permanecía de pie, cabizbaja, bajo el peso de 100 miradas lascivas que la oprimían como un golpe físico. Jedediah Thorne, un hombre cuya corpulencia solo era comparable a su crueldad, con una voz áspera y grasienta, la señaló con un gesto florido. Caballeros, una ofrenda excepcional hoy. Quizás no a lo que algunos de ustedes estén acostumbrados, pero abundante, digamos. Una oleada de risas groseras recorrió a los hombres reunidos. Cada carcajada era un clavo más en la ya crucificada dignidad de Hilara. Su supuesto delito, ser huérfana, estar endeudada y, en su opinión, demasiado gorda para la consideración de cualquier hombre respetable. Thorne había comprado su deuda por una miseria, y esta farsa era su idea de diversión, una broma pública para consolidar su mezquina tiranía sobre el pequeño y atribulado asentamiento de Redemption Gulch. Las manos de Hilara, apretadas a los costados hasta que sus nudillos estaban blancos, eran la única señal visible del infierno de humillación que rugía en su interior. No se atrevió a alzar la vista, no se atrevió a cruzar miradas, por miedo a que sus últimas fuerzas se desmoronaran. En el silencio sofocante que siguió a la risa, roto solo por una risita de satisfacción, una nueva voz atravesó el aire opresivo, tranquila y grave, pero con un peso innegable. ¿Cuánto? Me giré. Silas Blackwood estaba de pie al final de la multitud, una figura tan curtida e inflexible como los acantilados de granito que dominaban su aislado rancho. Era un hombre de pocas palabras y menos compañeros. Su rostro era un mapa de carreteras de arrugas grabadas por el sol y penas no expresadas. Sus ojos, del color de un cielo invernal, no reflejaban diversión, solo una quietud profunda e inquietante. Thorne, momentáneamente sorprendido, se recuperó con una sonrisa burlona. Vaya, Blackwood, no te imaginaba para casarte. Vaya, Blackwood, no te imaginaba para casarte. O quizás solo buscas un poco de aislamiento para el invierno. Más risas, pero esta vez teñidas de una nerviosa incertidumbre. Silas no era un hombre con el que se pudiera jugar. Su quietud a menudo se confundía con pasividad. Pero quienes lo habían traicionado conocían la dureza que se escondía bajo sus pies. La mirada de Silas no se apartó de Hilara. No vio la caricatura que Thorne presentaba, sino el temblor en sus hombros, el destello de lágrimas contenidas en sus pestañas, el dolor intenso grabado alrededor de su boca. Vio un alma ahogándose, y las aguas subían rápidamente. Su voz, cuando volvió a sonar, era monótona, carente de emoción. Dime tu precio, Thorne. Por su deuda, Thorne, disfrutando de su poder, se acarició la barbilla. Por ti, Blackwood, considerando sus atributos únicos, digamos $50, una ganga para tanta mujer. La mueca era palpable. Silas metió la mano en su gastada bolsa de cuero, con movimientos pausados. El tintineo de las monedas al caer en la palma extendida de Thorne sonó anormalmente fuerte en el repentino silencio. No las contó. Simplemente sostuvo la mirada codiciosa de Thorne. Está libre de ti, dijo Silas. No se lo pidió. Luego miró a Hilara con expresión indescifrable. Vendrás conmigo. Era una oferta, una orden, un salvavidas, todo en uno. Hilara, aturdida, finalmente levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con la de él. En sus ojos no vio burla ni compasión, sino algo que no había visto en lo que parecía una eternidad, un destello de respeto, o quizás solo la ausencia de la crueldad que esperaba. ¿Qué opción le quedaba? ¿Quedarse allí para ser atormentada aún más? Asintió, un movimiento apenas perceptible, con la garganta demasiado apretada para pronunciar palabra. El largo viaje al rancho de Silas Blackwood fue un estudio en silencio, una pesada manta tejida con preguntas no formuladas y miedo persistente.
Ella estaba encorvada sobre la yegua de repuesto que él le había proporcionado, con el cuerpo dolorido por la tensión de la subasta, su mente un torbellino de confusión. ¿Quién era este hombre? Este tranquilo ranchero de Samba que la había rescatado de la humillación pública con un puñado de monedas y unas pocas palabras secas, ¿era esta otra forma de cautiverio, una jaula diferente? El paisaje se volvió más duro, más desolado, reflejando el paisaje de su propio corazón. El rancho Bar M, cuando finalmente lo alcancé, era un testimonio de una existencia solitaria. Una cabaña pequeña y robusta, un granero bien cuidado y corrales se alzaban desolados contra las vastas e implacables llanuras. No había toques femeninos, ninguna señal de comodidad más allá de lo puramente funcional. Silas desmontó, con movimientos precisos y seguros. Le ofreció una mano para ayudarla a bajar, con un tacto sorprendentemente suave, calloso pero cuidadoso. La cabaña está ahí, dijo, señalando con la barbilla. Hay comida en la despensa. Camarera no la miró mientras hablaba. Su atención parecía estar en desensillar los caballos. Y Lara dudó, con los pies clavados en el suelo polvoriento. Señor Blackwood, ¿por qué? La pregunta, apenas un susurro, quedó suspendida en el aire entre ellos. Silas se detuvo, de espaldas a ella. Durante un largo instante, el único sonido fue el susurro del viento a través del alero del granero. Entonces se giró, con el rostro ilegible en la luz que se desvanecía. Nadie merece ser aclamado. Su voz era baja, áspera, como si las palabras le costaran un esfuerzo. La miró brevemente a los ojos, una conexión fugaz que decía mucho más que sus escasas palabras. Estás a salvo aquí. Entonces condujo a los caballos hacia el establo, dejando a Elara sola, con un torbellino de emociones agitándose en su interior. ¿Seguridad? Era un concepto desconocido. Entró en la cabaña con cautela. Estaba limpia, espartana. Entró en la cabaña con cautela. Estaba limpia, espartana. Una cama individual en un rincón, una mesa tosca y dos sillas, una chimenea de piedra fría y vacía. Era el hogar de un hombre que esperaba poco de la vida y quizás recibió aún menos. Esa noche yació en la estrecha cama, con cada rugido que le desgarraba los nervios, escuchando los sonidos desconocidos de la llanura, el aullido lejano de un coyote, el crujido de la cabaña al asentarse. El sueño era esquivo, ahuyentado por las sombras del pasado y la ansiedad por el futuro. ¿Qué quería él de ella? ¿Qué precio tendría que pagar finalmente por este santuario inesperado? Pensó en el rostro lascivo de Thorne, en la risa cruel de la multitud, y una nueva oleada de vergüenza la invadió. Pero entonces recordó la mirada de Silas, no amable, todavía no, pero firme, y carente de la malicia que se había convertido en su pan de cada día. Era un rayo de luz en una oscuridad abrumadora, y se aferró a ella con la desesperación de una mujer que se ahoga. Era una carga, lo sabía, otra boca que alimentar, el recordatorio de una transacción nacida de la compasión, o de algún motivo inescrutable. Pero a medida que los días se convertían en semanas, Silas no le pidió nada. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba su tierra con una energía incansable, casi de arrepentimiento, y regresaba al anochecer, cansado y silencioso. Comía con estoica indiferencia, con la mirada a menudo fija, en algún punto distante más allá de las paredes de la cabaña, un lugar que sólo él podía ver. La dejaba sola, ofreciéndole un extraño y tácito respeto por su espacio, su dolor. Lentamente, con cautela, Lara empezó a salir de su caparazón de miedo. El hambre constante y persistente de su vida anterior fue reemplazada por la comida sencilla y nutritiva que Silas le proporcionaba. Empezó ordenando la pequeña cabaña, una forma de corresponder a su taciturna amabilidad, de sentirse útil. Ella remendaba sus camisas gastadas. La aguja era un consuelo familiar en sus manos. Encontró un terreno abandonado cerca de la cabaña y con una azada oxidada que Silas no había usado en años, comenzó a arrancar vida de la tierra rebelde. Él la observaba a veces, desde la distancia, con expresión indescifrable. Lo aprobaba, lo desaprobaba, no dijo nada.
pero una noche dejó una bolsita de semillas en la mesa, frijoles, calabaza, maíz. Sin palabras, solo las semillas. Fue un reconocimiento silencioso, un propósito compartido, por pequeño que fuera. El corazón de Hilara se aceleró, algo frágil, como los primeros brotes verdes que asomaban de la tierra. Empezó a fijarse en los pequeños detalles de él, en la forma en que sus manos, aunque ásperas y callosas, eran sorprendentemente hábiles al remendar una cerca o atender a un ternero cojo, en la profunda tristeza que a veces se instalaba en sus ojos cuando creía que nadie lo veía, el desgastado relicario de plata que siempre llevaba bajo la camisa, un secreto del que nunca hablaba. Una tarde, mientras limpiaba, encontró una pequeña caja de madera llena de polvo, guardada en un estante alto. La abrió con vacilación. Dentro, sobre terciopelo descolorido, había un retrato en miniatura de una mujer de ojos amables y sonrisa amable, y junto a él un dibujo infantil de una familia de palitos bajo un sol torcido. Una oleada de comprensión, aguda y dolorosa, invadió a Hilara. Este era su pasado atormentado, la fuente del profundo dolor que se aferraba a él como una segunda piel. Había conocido la pérdida, una pérdida tan profunda que había tallado cañones en su alma. Cerró la caja, de nuevo, con una dolorosa empatía floreciendo en su pecho. Él no era solo un protector estoico, era un hombre herido, quizás irreparablemente. La noticia de la compra de Silas Blackwood, por supuesto, se había propagado por el abismo de la redención, dando pie a inagotables chismes y especulaciones. Jedediah Thorne, en particular, sentía un profundo resentimiento. Blackwood no solo había interferido con su cruel entretenimiento, sino que, con su silencioso desafío, había socavado sutilmente la supuesta autoridad de Thorne. Thorne era un hombre que se alimentaba del miedo y la sumisión de los demás. La indiferencia de Silas era una afrenta. Empezó a manifestar su descontento de maneras pequeñas e insidiosas. Accidentalmente le dejaba a Silas sin provisiones en su tienda de abarrotes, o difundía rumores de que Blackwood estaba trastornado. Quizás incluso era peligroso por aceptar mercancías dañadas. Los habitantes del pueblo, una asamblea mayoritariamente cobarde, deseosos de evitar la ira de Thorne, se mantenían alejados de Silas y, por extensión, de Hilara, cuando rara vez lo acompañaba al pueblo a comprar lo necesario. Sus susurros la seguían como sombras, sus miradas desviadas, un recordatorio constante de su aparente vergüenza. Pero Hilara, fortalecida por la fuerza silenciosa de Silas y su propia resiliencia, descubrió que sus opiniones le importaban cada vez menos. Ahora tenía un propósito, por pequeño que fuera: cuidar su jardín, administrar la modesta casa, ofrecer una compañía discreta que Silas, para su sorpresa, parecía aceptar sutilmente. Una tarde sofocante, mientras Silas arreglaba la cerca de un corral, Thorne cabalgó hacia el bar M, flanqueado por dos de sus lacayos matones. Frenó su caballo, con sus ojos de cerdo recorriendo a Hilara, que cuidaba su ahora floreciente huerto cerca de la cabaña. «Vaya, vaya, Blackwood», se burló Thorne, con la voz destilando falsa simpatía. «Solo revisaba mi inversión, asegurándome de que la estás cuidando bien. No querríamos que se desvirtuara, ¿verdad?» Su mirada era una violación física, e Hilara sintió un terror frío y familiar que le recorría la espalda. Silas se enderezó lentamente, martillo en mano. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos, fijos en Thorne, tenían un destello frío y peligroso. «Ella no es tu inversión, Thorne. No te corresponde vigilarla. Esta es mi tierra. No eres bienvenido». Thorne rió entre dientes, con un sonido áspero y chirriante. «Qué agresivo, ¿verdad? Caído. Qué agresivo, ¿verdad? Mira, Blackwood, he estado pensando. $50 fue generoso, pero quizás no lo suficiente para los problemas que me has causado, interrumpiendo mis asuntos, haciendo que la gente hable». Se inclinó hacia adelante en su silla, bajando la voz a un ronroneo amenazador. Tal vez debería recuperarla, o tal vez podría trabajar para alcanzar su verdadero valor. «Tengo tareas más adecuadas para ella. Naturaleza robusta», rió uno de sus hombres.
y Lara sintió náuseas. Era el momento que tanto había temido, pero al mirar a Silas, no vio miedo, sino una quietud aterradora, la calma antes de la tormenta. Dio un paso al frente, con el martillo aún en la mano. Su peso ya no era solo metal y madera. Te irás, dijo Sila, con voz tranquila, pero resonante, con una firme determinación. Ahora, y no volverás, dijo Thorn, con el rostro enrojecido y morado. ¿Me estás amenazando, granjero? ¿Tú y qué ejército? Hizo ademán de desmontar, con un brillo depredador en la mirada. Fue entonces cuando la cuidadosamente construida presa del control de Silas finalmente se rompió. Dije, sal de mi tierra. El rugido fue repentino, impactante, arrancado de un profundo y antiguo dolor. En ese instante, Ilara vio no solo a un hombre defendiendo su propiedad, sino a un hombre defendiendo algo mucho más preciado. Se movía con una velocidad que desmentía su edad. El martillo se había convertido en un arma, no en una herramienta. Antes de que Thorn pudiera reaccionar, Silas ya estaba allí, derribándolo del caballo. Thorn, pesado y desequilibrado, se estrelló contra el suelo con un gruñido indigno. Sus lacayos, momentáneamente aturdidos, espolearon a sus caballos, pero Silas era un torbellino de furia concentrada. Contuvo la embestida del primer hombre, usando el martillo para desviar un golpe torpe, y luego asestó un golpe preciso y debilitante en el hombro del hombre. El hombre gritó, agarrándose el brazo, y se tambaleó hacia atrás. El segundo lacayo, al ver a su compañero inválido y a Thorn resoplando en el polvo, dudó. Esa vacilación fue su perdición. Silas se giró, con los ojos encendidos por una hazaña que Yara jamás imaginó que fuera capaz de ejercer. Lo perdí todo una vez, gruñó, con las palabras arrancadas de su alma, crudas y sangrantes. Miraba a Thorn, pero sus palabras parecían englobar un enemigo mucho mayor y más antiguo, la pérdida misma, la injusticia, la crueldad del destino. Mi esposa, mi hijo, abatido por la enfermedad, y yo, impotente, nos quedamos allí. Los vi desvanecerse, y el mundo no hizo nada. A nadie le importó. Juré. Juré entonces, nunca más me quedaré de brazos cruzados mientras pisotean a un inocente, mientras escupen sobre la decencia. El relicario de plata se le había desprendido de la camisa, balanceándose salvajemente, un pequeño faro en la vorágine. Era como si los espíritus de su familia perdida estuvieran allí, alimentando su desesperada fuerza. Thorn, poniéndose de pie a toda prisa, sacó una pistola, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. «¡Maldito bastardo!», gritó, apuntando con el arma. Yara gritó, un grito mudo de terror, no por ella misma, sino por Silas. Se abalanzó hacia adelante, agarrando una pesada azada de jardín. Su único pensamiento era proteger al hombre que le había mostrado una dignidad que nadie más le mostraría. Pero Silas era más rápido. Cargó contra Thorn no con furia ciega, sino con una precisión escalofriante. Se agachó bajo la pistola temblorosa. Su hombro se estrelló contra el amplio abdomen de Thorn. El disparo se descontroló y se estrelló contra la pared del granero. La pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Silas no se detuvo. Sus puños, endurecidos por años de trabajo y dolor, dieron en el blanco una y otra vez. No eran los golpes salvajes de un luchador, sino el desmantelamiento preciso y eficaz de un matón, alimentado por toda una vida de dolor reprimido y un renovado sentido de la justicia. Thorn, incapaz de enfrentarse a esta furia vengadora, se desplomó, jadeante y ensangrentado. El lacayo que quedaba, al presenciar la demolición total de su jefe, no perdió tiempo. Dio media vuelta y huyó, desapareciendo en una nube de polvo. Silas se quedó de pie junto a Thorn, jadeando, con el rostro lleno de satisfacción y profundo agotamiento. Respiraba con dificultad. El fuego en sus ojos se intensificaba lentamente, reemplazado por un profundo dolor. Miró a Elara, que permanecía paralizada, con la azada aún aferrada en sus manos temblorosas y el rostro cubierto de polvo y lágrimas.
Vio su miedo, su valentía, y algo más, una lealtad feroz y protectora que reflejaba la suya. Justo entonces, un jinete se acercó, no con la prisa del hombre de Thorne que huía, sino a paso firme y oficial. El sheriff Brody, con el rostro sombrío, había oído el disparo desde la carretera principal. Observó la escena, Thorne lloriqueando en el suelo, el lacayo herido gimiendo cerca, Silas de pie, firme, y Ellara, una centinela silenciosa y conmocionada. Silas, dijo Brody con voz cansada, ¿qué demonios ha pasado aquí? Silas señaló a Thorne con el martillo, que aún sostenía, aunque ahora con desgana. Vino a mi tierra, nos amenazó. No lo volverá a hacer. Thorne, al ver la ley, empezó a quejarse. Me atacó, sheriff, sin provocación. Intentó matarme. El sheriff Brody miró del rostro áspero y magullado de Thorne al semblante pétreo y recto de Silas, y luego a Ellara, cuyos ojos grandes y honestos albergaban una verdad que Thorne jamás podría. Brody conocía a Silas Blackwood desde hacía años. Conocía su naturaleza tranquila, conocía los susurros de su tragedia pasada. También conocía a Jedediah Thorne como el hombre autoritario y cruel que era. Su conciencia, a menudo agotada, se removió. Thorne, dijo Brody, desmontando lentamente, con la mirada endurecida. Oí que andabas por aquí buscando problemas. Parece que los encontraste. Miró la pistola tirada en el polvo, y parece que Silas acaba de terminarla. Empujó a Thorne con la bota. Levántate. Vienes conmigo. Alteración del orden público. Asalto. Parece que lo solucionaremos en el pueblo. Brody acarreó un. Tras ponerse de pie con una espina en protesta y asegurar a su prisionero, Silas finalmente dejó caer el martillo. El sonido del impacto contra la tierra fue como una exhalación, la liberación de un peso que llevaba mucho tiempo soportando. Se tambaleó ligeramente, e Ellara corrió a su lado. Su miedo anterior dio paso a una oleada de preocupación. Silas, ¿estás herida? La miró, con una leve, casi imperceptible suavidad alrededor de su boca. Solo cansado, Ellara. Solo cansado. Levantó la mano, brevemente, para tocarle el brazo, un gesto de consuelo, de victoria compartida. El mundo que había construido alrededor de su dolor, una fortaleza de soledad, había sido violado, no por un enemigo, sino por una aliada inesperada, una mujer considerada inútil por el mundo, pero que, a sus ojos, se había vuelto preciosa. El polvo se asentó, literal y metafóricamente. El sheriff Brody, tras tomar declaración y asegurarse de que Silas no resultara gravemente herido, se marchó con Thorne y su lloroso compañero a cuestas. Redemption Gulch daría que hablar de esta nueva historia durante semanas, pero la dinámica de poder había cambiado sutilmente. Un abusador había sido derrotado, no por la fuerza de la multitud, sino por la valentía silenciosa de un hombre y la resiliencia de una mujer. Ellara limpió con delicadeza los cortes y moretones en el rostro y las manos de Silas, con un toque ligero y una preocupación palpable. La pequeña cabaña, antaño símbolo de su aislamiento, ahora se sentía diferente, imbuida de una experiencia compartida, un triunfo compartido. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de ansiedades no expresadas, sino lleno de una comprensión reconfortante y emergente. No volverá a molestarte, dijo Silas con voz ronca. La miró de verdad, quizá por primera vez sin la sombra de su pasado, que lo acechaba con tanta fuerza. Vio su fuerza, su serena dignidad, la bondad en sus ojos que no se había extinguido ante la crueldad. Ellara sostuvo su mirada, con una pequeña sonrisa tentativa dibujando sus labios. Me salvaste, Silas, negó lentamente con la cabeza. Nos salvamos el uno al otro, Ellara, y en esa simple declaración resonó una profunda verdad. Él le había ofrecido refugio, y ella, a su vez, le había ofrecido una razón para luchar, una razón para vivir más allá de los fantasmas de su pasado. El vacío en su corazón, tallado por la pérdida, nunca sanaría del todo, pero la presencia de Ellara era como la luz del sol
en un terreno árido, infundiendo nueva vida, nueva esperanza. El rancho desolado, antaño un monumento a su dolor, comenzó a transformarse. El jardín de Hilara prosperó, aportando color y sustento. Su risa silenciosa, un sonido que al principio rara vez se oía, empezó a resonar en la pequeña cabaña, disipando las sombras persistentes. Trajo una sensación de orden, de cuidado tierno, no solo al espacio físico, sino a los fragmentos fracturados del espíritu de Silas. Aún llevaba el relicario, pero ahora, al tocarlo, no solo lo hacía con tristeza, sino con una sensación de paz, como si sus seres queridos pudieran descansar más tranquilos al saber que ya no estaba completamente solo, que ya no estaba consumido por el dolor. Había honrado su memoria, no retirándose del mundo, sino reencontrándose con él, protegiendo a otra alma de la crueldad que conocía tan bien. Había visto más allá de las bromas crueles, de los susurros y del desprecio que se prodigaba sobre Hilara. Había visto más allá del juicio superficial de una sociedad insensible y había reconocido un espíritu de inmenso valor, un corazón capaz de profundo coraje y profundo afecto. Le habían vendido una novia como una broma cruel, pero en Hilara Silas Blackwood no encontró una carga, sino todo su mundo, un mundo renacido de las cenizas, un mundo lleno de la silenciosa promesa de un futuro compartido. Su vida no fue una vida de grandes declaraciones ni exhibiciones apasionadas, sino de pequeños y constantes actos de bondad, de trabajo compartido bajo el vasto cielo de la pradera, de una camaradería forjada en la adversidad y templada por el respeto. El ranchero solitario, atormentado por su pasado, había encontrado la redención, no en el olvido, sino en abrir su corazón a nuevos comienzos, demostrando que incluso en los paisajes más duros, el amor y la esperanza, en sus formas más sencillas, podían florecer. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Silas? Cuando la sociedad margina a alguien, cuando la risa se usa como arma, ¿te unes al coro o buscas la humanidad que se esconde tras el dolor? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia de coraje y redención te conmovió el corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic aquí para ver otra historia del espíritu humano triunfando en el implacable occidente.